¿No, Michel? Hombre, empezamos a hablar Y lo terminamos. y estamos tan a gusto, ¿no? Eso es. Con el fresquito ahí que llega de los árboles. ¿Has visto la ventana que tenemos? Qué bien, Que está aquí tenemos- ahora. Tenemos bien y la ventana, la puerta que hace corriente. Antes de hablar con Michel, bueno, que se ha puesto ya 2 talleres de yoga en funcionamiento, Esperanza. Qué bien. Aquí lo voy a enseñar, yoga para la salud, martes y jueves, de 10:30 a 11:30, en el pabellón del Polideportivo. La información, los teléfonos 677 15 2105 y 622 76 60 22. Los talleres, de verdad, se recomienda a estos talleres, a estas sesiones, mejor dicho, de yoga, para estar en paz con mí mismo, y desde el punto de vista de la salud viene muy, muy bien. Y con el dinamismo que tiene Michel, más la compañera que no la conocemos, a ver si alguna vez viene por aquí, pues creo que estas sesiones darán Estupendo. mucho fruto. Y en la playa habrá sido un lujo, ¿no? Está también, ¿no, Michel? Sí, claro. Bueno, esa foto en realidad es de antes del confinamiento que hicimos eso. Y ya iremos preparando también en la playa. Y es un lujo porque nos han dejado un pabellón grande que se puede mantener las distancias. Y estamos muy contentos. Empezamos el martes pasado. Y de nuevo presencial, el yoga presencial Que es es otra fundamental. cosa. Es otra cosa, claro. Online, hemos hecho muchas cosas. Igual que la online. educación, ¿no? Como Tiene que todo. ser presencial. Hombre, claro, porque va percibiendo a la otra persona y por mucho zoom que haga, porque el zoom también, tú empiezas a ver a la gente, yo he hecho zoom de 100 personas y tú ves a las caritas y es verdad que te intenta moldar, pero presencial, tú la persona la estás sintiendo y sabes cuál es la pregunta sin que te pregunte. ¿Sabe que Michel vive, nada, a 4 o 5 metros del bar donde yo desayuno frecuentemente con mi familia? Buen sitio. Yo he vivido ahí también. Bueno, el bar Sancho. En el Don Sancho, arriba. Aquí lo vive allí. Pues a ver, ¿cuándo lo invitas? No, ¿cómo que lo invité? Mire usted, ¿qué fue lo primero que le dije? Sí, ¿Qué quiere? me dio la invitación. Ah, Sí, bueno, que te hombre, invitó. por favor. Pero ya había pagado, yo ya había pagado. Gracias, Michel. Pero bueno, acércate un poquito si puedes Me tengo que él. trasladar. Sí. Michel, la semana pasada nos quedamos pendiente algo que Claro. además a la gente le gustó tanto. Es que no es por hacer la pelotilla, pero a la gente les gusta a ustedes dos, es decir, Sí. en el sentido del mensaje que lo hacéis y cómo lo hacéis, que es importante, lo cual nos alegramos tanto por Antonio que por ti. Y desde el mundo, desde Radio Esquina, agradeceros la presencia de manera Tienen altruista, un feeling de manera especial. altruista a esta radio que aportáis mucho. Dicho esto, y conste que no es pelotilla, ¿no? Bueno, y si es pelotilla igual, da igual, no hay ningún problema. Muchas gracias. Que manifestaste lo importante que son los pensamientos para incidir positivamente en la salud. Y ahí yo digo, vamos a hablar un poquito más porque es necesario. Sobre todo los pensamientos negativos no favorecen mucho a la salud, ¿no? Si viéramos como la teología o digamos la filosofía, más bien la filosofía hindú, pero la occidental también, porque hay un mundo esotérico occidental que habla de eso, explicara el universo, lo entenderíamos perfectamente. El universo se explica de esta manera: hay una mente, una energía, hay como una energía, pero esa energía llega a un momento dado que tiene un diseño. Es que esto es difícil de explicar. Imaginaos una semilla. Si tú plantas una semilla de manzano y la planta y le echas agua, no sale un cochino. ¿Y por qué? Pues porque sale un manzano. Claro. ¿Qué hay ahí? Información. Es como un software, es como un programa, es muy chico, pero está... Viene programado. Claro, y es prácticamente invisible esa información. Pues el universo, o nuestro cosmos, nace así, en realidad. Nace con una semilla de información. Y eso después brota, ¿no? Se le echa, el mundo chino se le dice agua celeste. Está el agua del cielo y el agua de la tierra. A eso le echas el agua celeste y brota el universo. Entonces, filosóficamente, lo que decimos, y lo dicen muchas tendencias, incluso muchos filósofos con otras palabras, Schopenhauer dice voluntad, pero otros filósofos hablan de mente, de que el universo es mente. Entonces, si empezamos a desarrollar eso, los egipcios ya hablaban de eso en el Kybalion, de que el universo es mental, el todo es mental.
Así que si el universo es mente, nosotros también. Y entonces conformamos nuestra realidad a partir de una mente colectiva, que es la de todos, pero también nuestra realidad la conformo yo también con mi mente. Entonces, si aceptamos esa premisa, está claro. Si yo pienso negativo, lo que me ocurre es lo que pienso. Lo que siembra, ¿no? Lo que siembro, claro. Después siembro actos, ¿no? Que también eso es el karma, los recojo. Pero pensamos que solamente va a influenciar los actos en mí. No, influencia también los pensamientos en el mundo externo, porque yo la realidad la creo a través de los pensamientos. Entonces, si yo tengo pensamientos derrotistas, entonces mi vida va a ser una derrota constante. Pero es porque yo estoy creando la realidad. Aunque me llegue alguien de fuera que provoque esa derrota, digamos, mi mente lo atrae para que vibre. Todo es vibración. Entonces, lo que yo pienso, empiezo a vibrar en eso. Y como yo vibro, eso atraigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la salud, la felicidad, lo que nosotros queremos, ¿no? Siempre estar bien, sin tener que tomar droga o emborracharse, porque hay un momento en el que tu vibración puede cambiar momentáneamente, y es que si te tomas, no sé, una pastilla de LSD, tu vibración cambia y momentáneamente parece que todo cambia, ¿no? Pero claro, es artificial. El yoga y otros instrumentos espirituales te puede hacer transformar tu mente, y en esa transformación entonces el exterior se va a transformar. Entonces, para no alargar esto, lo importante es tener la capacidad de dominar mis pensamientos, no hacer o no pensar como hacía Descartes, ¿vale? El filósofo. Hace poco he visto una serie que es Merlí. Merlí está muy bien, de un profesor de filosofía que le va explicando a sus alumnos, ¿no? Entonces, Descartes te dice, pienso, luego existo. Es decir, la única demostración de que existo es que pienso. Claro. Y también dice la demostración de Dios, es que como yo puedo pensar, etcétera, entonces ahí demuestra incluso que Dios existe. Bueno, pues Oriente diría, piensas, no existes. Porque si nos paramos a pensar, ¿no?, a meditar, a dilucidar, yo pienso o soy pensado. Porque es muy fácil comprobarlo. Yo, cuando tenga un problema, me siento, respiro y ahora decido no pensar más en el problema. ¿Ocurre? Con entrenamiento, sí. Pero la mayoría de las veces, las personas que no hemos entrenado desde pequeños, no podemos hacer eso. Estás con el problema una y otra vez. Y te llevas a la cama y te llevas Claro. Entonces tú no piensas, eres pensado. Además, el problema depende de la cultura que tú vivas, es un problema o no. Por ejemplo, si tu problema es que tu marido se ha ido con otra o tu mujer se ha ido con otro, depende de la cultura. Si vive la cultura islámica, para una mujer eso no es un problema. Es más, a lo mejor dice, que se vaya con la otra ya y me deja a mí tranquila. ¿Me entiendes? Que puede ser hasta algo de decir, me ha dejado tranquila. ¿Me entiendes? Es como uno lo ve el problema. Entonces, tenemos que tener la capacidad, lentamente, de no ser pensados, sino pensar lo que yo quiera. Y si a eso le sumamos el hecho de que el pensamiento crea la realidad, pues si yo creo pensamientos de triunfo, de alegría, y voy vibrando siempre así, eso es lo que me llega. Según lo que he leído yo en varias informaciones, y coincide que más o menos nosotros al día creamos unos 60.000 pensamientos, aproximadamente, de las cuales el 95% surge automática, no tenemos por qué. Somos pensados, ¿no? Y según los datos, el porcentaje de un 80% son pensamientos negativos. ¿De dónde surge y por qué se forma? Es decir, si lo hacemos automáticamente, si esos pensamientos, según datos de varias información, que tú sabes que Internet hay que contrastarlo porque te dicen, y coincide que la mayoría son negativos. Entonces el problema es cómo lo generamos nosotros, el pensamiento negativo. Yo diría que aprendemos, ¿no? A eso. Nos enseñan. Los niños no aprenden, nos hacen eso. Es cultural. Totalmente. De hecho, es la única manera de dominar al ser humano.
Si miráis, Sí, ya eso lo has manifestado tú varias veces, ¿verdad? claro, entonces la única manera de tener a una sociedad así es teniendo pensamientos negativos. Si la sociedad tuviera pensamientos positivos, no harían falta ni partidos políticos, ni haría falta nada. Porque las personas harían lo que sienten. Entonces todos seríamos felices. Entonces, uno feliz no, ni siquiera vota. Entonces, necesitamos a gente con problemas. Entonces, eso está creado, bueno, creado no, hemos construido entre todos, porque todos seguimos construyendo. Y a quien queremos dominar, lo dominamos así. Es decir, a nuestros hijos los educamos muchas veces por miedo. No haga esto, que viene el coco. Si no estudia, tu vida va a ser malísima. Si no sé cuánto. Entonces, por el miedo. O sea, lo que la cultura hace con nosotros, nosotros lo vamos transmitiendo. Entonces vivimos en una sociedad de pensamientos negativos. Entonces eso está conformado con la cultura que hemos conformado. De hecho, si cambia el régimen político, no cambia la estructura de pensamiento. Por ejemplo, si yo vivo en un régimen nazi, los pensamientos son negativos. Si vivo en un régimen comunista, son negativos. Y si vivo en democracia, también son negativos. Es decir, al final son formas externas, pero que ninguna va a proporcionar la felicidad. Porque ahora nos creemos que somos libres, pero es que la libertad no es votar. La libertad, lo que hemos dicho, es ser libre de pensar y no ser pensado. Si yo tuviera la capacidad de no necesitar ir al Burger King, de no necesitar ir a la IKEA, a los centros comerciales, entonces como no tener necesidad de tener el último modelo de Mercedes. Entonces, si yo me quito todo eso, pues sería yo. Y a lo mejor yo me levanto y tengo necesidad, pues hoy tengo necesidad de ir a ver el amanecer aquí, en la carretera de Trebujena. Pues sería libre. Pero hay muy poca gente así, las hay, pero muy pocas, es lo que tú decías. El 80% piensa en negativo. Entonces hay un 80 o un 90% de la población que se levanta por la mañana y lo que va a pensar es lo que no tiene. Mi vecina se pelea conmigo, no gano lo bastante, etc. Lo demuestra lo que tú planteas, la influencia de los pensamientos positivos en la salud, porque está demostrado que muchas veces salimos de situaciones críticas, incluso de enfermedades, porque tenemos pensamientos positivos. Actitud. Actitud positiva, no de manera general, pero hay veces que el ser humano pasa situaciones críticas y si le inyectamos positividad, que podemos salir y cómo afrontar incluso la enfermedad, está demostrado realmente que podemos salir. Eso antiguamente se llamaban milagros. Ha ocurrido un milagro, ¿no? Un milagro es algo que no se puede explicar. Pues el milagro es simplemente una persona que ha tenido la capacidad de transformarse, de cambiar los pensamientos, de tener fe en sí misma, y esa fe, lo dice la parte de la religión, y tiene toda la razón, porque las religiones nos enseñan muchas cosas. La fe mueve montañas. Pero la fe no es repetirlo mucho. La fe no es me va bien, me va bien, me va bien. No, no. La fe de verdad. Es decir, esto me va a ir mejor, yo lo siento y estoy vibrando así y no hay nada negativo en mi pensamiento, ocurre. ¿Qué pasa? Que 100% de fe nunca hay, siempre hay una pequeña duda. Pero si yo tengo la capacidad de tener ese 80% nada más de fe, un poquito, eso ocurre. Porque eso mueve montañas. De hecho, la medicina china y la oriental habla de que nuestros órganos piensan y tenemos una serie de pensamientos. Es decir, cuando yo estoy pensando, por ejemplo, hay que ver lo que me va a pasar mañana, verás tú que me van a quitar esto, que me van a quitar lo otro, y empiezas a generar pensamientos de miedo. Riñones, ¿no? Eso es, para la medicina china no estás pensando, no es el cerebro, es el riñón. Bien, asocia el cuerpo a los pensamientos que Eso tengo. es decir, el riñón ¿no? pensando, es un riñón enfermo. No todavía enfermo, sino pensando de una manera enferma. Si el riñón sigue pensando en miedo, por ejemplo, aquí estamos hablando del miedo. Si el riñón sigue generando miedo, pensamientos de miedo, entonces la emoción del riñón se va afectando y el riñón va segregando sustancias de miedo. Pero con el tiempo, ese riñón, ya depende de los tipos de miedo que tenga, se va a ir, puede obtener un cálculo
en el riñón, ¿me entiendes? Que ya son miedos concentrados, son ya tan sólidos que son miedos como si me tiraran piedra. Y eso lo voy metiendo ahí. Así con todos los órganos y con todas las partes del cuerpo, sobre todo órganos. En la medicina china son 5 órganos fundamentales, con una contraparte cada uno. ¿Y con qué Uno está yin asociado y cada uno? yang. Pues podemos decir que el riñón, sobre todo en negativo, está asociado con el miedo. En positivo, el riñón está asociado con lo que soy, con la responsabilidad de lo que es. Es decir, todo pensamiento que genere lo que yo soy, da igual lo que me ha de mi familia, sino es lo que tú eres. Entonces, cada vez que tú piensas algo que viene de ti, no de un profesor, no de un arquitecto, no de un médico, esa es la definición que tú te das, no de un óptico, no de un profesor de yoga, sino de ti. Lo que viene realmente de ti, eso es un riñón sano. Cuando el riñón enferma, no es responsable y no es lo que es. Cuando uno no es lo que es, sino es... cuando éramos chicos le decíamos, para insultar a alguien, decía cara de otro. Pues cuando uno es cara de otro, ¿no? Yo nunca he hecho eso. Yo tampoco. Entonces, y te construyen culturalmente, entonces el riñón con miedo. ¿Otro órgano? ¿Te doy otro? Sí. Vale, venga. Siguiente, el hígado, ¿no? Vamos al siguiente, venga, vamos a ir con los reinos, se llaman los reinos mutantes. Son mutantes porque se transforman, mutan. Es decir, el riñón, de repente, en la evolución, muta y genera un hígado. Entonces sería el reino de la madera. El hígado enfermo es la ira. La ira que se puede ver en los ojos también, ¿no? Cuando están esos ojos llenos de venas. Entonces el hígado y no la visión, el hígado y el, ¿cómo se llama? El ojo ocular. El globo ocular. El globo. Cuando el globo ocular y el hígado están conectados en medicina china. Igual que el oído con el riñón. El oído con el riñón, eso es. Bueno, entonces sería la ira. La ira es cuando uno está siempre enfadado y está siempre con ira. Está enfadado por todo, que puede ser por algo que no lo ha expresado, algo que le ha ocurrido y no ha podido expresarlo. Si se han aprovechado de uno, no sé qué, y tú no lo has expresado, no has expresado tu ira te la guarda y dices, no, es que yo soy muy bueno. No, bueno no, eres malo contigo, porque te está haciendo daño al hígado y en general a todo tu cuerpo. La ira hay que expresarla. Si es de manera creativa, mejor. Pero si alguien me ha hecho algo muy, muy fuerte y yo tengo que defenderme, pues eso también es sano, eso es salud, ¿no? A veces no basta un tío dándome una paliza y yo por ser bueno, no, hijo, mira, vamos a hablar, no sé qué, no, a lo mejor tienes que dar tu otra para defenderte. Claro. Es decir, entonces, el hígado sano es todo lo contrario, es la generosidad. El hígado está lleno de sangre, lleno. Y cuando hace falta sangre, el hígado es como una esponja, ¿no? Y expulsa, da sangre de vida. Entonces, un hígado sano es la generosidad. Es decir, yo al revés, si me levanto y digo, hay que ver, mira la calor, mira el viento por aquí, o no sé, estoy siempre enfadado, es todo lo contrario de ser generoso. Un hígado sano, un hígado agradecido. Uy, mira, qué fresquito tan bonito, ¿no? Y entonces aparece alguien y le regalo una sonrisa. Yo soy generoso. No me guardo nada para mí. Lo mío es de la humanidad, aunque yo me lo haya ganado. Eso sería un hígado sano. Qué bonito, Qué ¿verdad? bien. ¿Sigo? No. Vale. No, Para la próxima vez. No da tiempo. Qué pena. ¿Por qué hay que Necesita ir más a tiempo. la óptica de la calle Barrameda? Porque es una maravilla. Porque tenemos un óptico. ¿Y por qué, aparte de... hay que ir a las clases de Miche, aparte Porque de que es era un profesor de música, y un buen maestro? Las clases las damos dos maestros. Son yo y María José Pérez, que ya vendrá algún día. Como La tú invitaremos. quieras, como tú quieras, a ver si la conocemos. El martes y jueves el pabellón polideportivo. Y no digamos Antonio Villena. Sí, Tenemos más bien. tiempo. Por eso te digo que el próximo día pues estamos con ellos 50 minutos. ¿Te parece? Vale, estupendo. Venga. Estamos con ellos Pues, todo el tiempo que haga falta. Antonio, muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Te lleva ahora el paquetito de caramelo para que se lo Vale, se agradecido. lo Muy ponga bien. allí. Y ya te llevaremos lo a tu ponga- óptica las papeletas de lo Radio ponga, Chile. lo Vale. ponga-
aprovechamos. Vale. Lo pongo allí en un platito y que cada uno Vale, coja muy agradecido. Y Me Michel, han faltado los demás órganos, Michel. Bueno, 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 hay tiempo. hay tiempo. El próximo día hablamos Sí. de... ¿no? Me lo recuerda. Te lo recuerdo, ¿no? Y ya lo Perfecto. explicamos para que quede ahí bien explicado. Muy Por lo bien. dicho, muchas gracias y hasta el miércoles. Pues hasta el miércoles. Venga, buena semana. ahí está. Gracias. Venga, Michel. Adiós, Antonio. hasta luego. ¿Nosotros peguemos una pausa o continuamos llamando ya, no? Sí, Una clase de medicina sí, china estaba ahí. pues ahora ponemos un poquito de música, ¿no? Venga, Sí, sí. un poquito de Estaba dando una música. clase de medicina china en toda la regla. Sí, porque la semana que viene, claro, os tengo que decir el 15 si vengo.